La familia más rica de Guadalajara me contrató para catalogar su herencia. En su archivo, encontré a la misma mujer en fotos de boda separadas por 100 años. Bienvenidos a Mitos del Lado Oscuro. Gracias por estar aquí una vez más. Hoy les traigo una historia que nos mandaron y viene con bastante drama. Si les laten estos videos, suscríbanse y arrancamos. Lo último que me preguntó, con esa voz que parecía hecha de polvo de estrellas y veneno, fue si yo creía en los finales felices. Estábamos en el último piso de la mansión de La Vega, con el olor a cera y a gardenias tan espeso que se podía masticar. Abajo, en el primer piso, la familia más rica de Guadalajara esperaba mi respuesta, o más bien, mi silencio. Y yo, que solo había llegado ahí para pagar mis deudas, entendí que hay herencias que no se miden en dinero, sino en años de vida robados, y que a veces la única forma de salir de una tumba es cavando una nueva. Todo empezó, como siempre, con una llamada que no esperaba. La voz al otro lado era de un abogado, de un despacho con un nombre tan largo y prestigioso que sonaba a dinero viejo. Buscaban un restaurador de documentos con experiencia en archivos privados. El trabajo era urgente, discreto y muy bien pagado. Ridículamente bien pagado. El patriarca de la familia de La Vega acababa de morir, y antes de que su testamento se ejecutara, había que organizar un siglo de memoria familiar para una subasta secreta entre coleccionistas. Cartas, fotografías, contratos, un desastre de humedad y tiempo que nadie había tocado en décadas. Yo necesitaba el dinero. Más que necesitarlo, me ahogaba sin él. Terminé la carrera de restauración con honores y con una deuda estudiantil que me despertaba por las noches. Vivía en un departamento minúsculo en el centro de Guadalajara y cada fin de mes era una batalla perdida contra los recibos. Así que cuando el abogado mencionó la cifra, sentí que el piso se movía. Era más de lo que había ganado en los últimos 2 años. Acepté sin pensarlo. Era un trabajo de catalogación que podía salir mal. La mansión estaba en las afueras, casi colgada de la barranca de Huentitán. No era una casa, era una fortaleza de piedra gris que parecía vigilar la ciudad con desprecio. Un muro altísimo la aislaba del mundo. Al cruzar el portón de hierro forjado, el ruido de la ciudad desapareció. Solo se oía el viento y el canto de algunos pájaros tristes. Me recibió el hijo mayor, Ricardo de la Vega, un hombre de mi edad, vestido con un traje que costaba más que mi auto, con una sonrisa educada que no le llegaba a los ojos. «Bienvenida», me dijo, aunque su tono decía, «la ayuda ha llegado». Mi madre, Elvira, está ansiosa por empezar. El tiempo apremia. La señora Elvira era exactamente como la imaginaba. Una mujer delgada, con el pelo perfectamente peinado y joyas discretas que gritaban poder. Me miró de arriba a abajo, como si estuviera evaluando un mueble. Esperamos eficiencia y, sobre todo, discreción absoluta. Lo que vea en el archivo se queda en el archivo. Firmará un acuerdo de confidencialidad. Asentí, sintiendo el peso de la tensión de clase en el aire. Para ellos, yo no era una profesional, era una empleada temporal a la que se le pagaba para no hacer preguntas. Ricardo me guió hasta el archivo. Estaba en el sótano, bajando por una escalera de caracol que olía a tierra mojada y a papel viejo. Era una habitación enorme, sin ventanas, con estantes de madera oscura que llegaban hasta el techo. Cajas de cartón, baúles de cuero y pilas de documentos amarillentos se amontonaban por todas partes. La humedad era terrible. «Como ve, es un caos», dijo Ricardo, con una mueca de asco. Mi padre era un hombre sentimental, guardaba todo. Mi trabajo era simple, limpiar, clasificar y catalogar cada pieza. Tenía 3 semanas. Los primeros días fueron un paraíso profesional. Encontré cartas de amor de principios del siglo XX, contratos de la primera tequilera que fundó la familia, telegramas anunciando nacimientos y muertes. Era un trabajo meticuloso, casi meditativo. Yo, con mis guantes de algodón y mis pinceles, rescatando fragmentos de vidas pasadas. La familia apenas me dirigía la palabra. Comía sola en una pequeña mesa que me ponían en la cocina, lejos del imponente comedor principal.
El personal de servicio, liderado por una mujer mayor y severa llamada Elena, se movía por la casa como fantasmas. Me observaban en silencio, con una mezcla de curiosidad y lástima. Fue al final de la primera semana cuando encontré la caja. No era como las demás. Estaba hecha de una madera más oscura, casi negra, y no tenía ninguna etiqueta. Estaba apartada, en el estante más alto, casi escondida. Dentro no había cartas ni contratos, solo fotografías. Decenas de fotografías familiares, todas enmarcadas en plata. La primera era de los años 20, una boda. El bisabuelo de la Vega, a quien reconocí por los retratos al óleo del salón, posaba junto a su esposa. Ella era increíblemente hermosa, con un vestido negro de luto, algo rarísimo para una novia. Su mirada era triste, profunda, como si estuviera viendo algo más allá de la cámara. Seguí revisando. Otra foto, de los años 50. El abuelo de la Vega en su boda. Junto a él, una mujer con un elegante traje sastre negro. La misma mujer, el mismo rostro, la misma mirada melancólica. No había envejecido un solo día. Mi corazón empezó a latir más rápido. Saqué otra. Años 80. El padre de Ricardo, el recién fallecido, el día de su boda. Y a su lado, ella, vestida de negro, con el mismo peinado, la misma expresión perdida. Era imposible. Las fotos estaban separadas por casi 60 años y la mujer era idéntica. Al día siguiente no pude contenerme. Durante el almuerzo, cuando Elena me llevó el plato, le mostré una de las fotos. «Disculpe, Elena, ¿usted sabe quién es ella?», pregunté, con la voz más casual que pude fingir. Elena se quedó paralizada. El color se le fue del rostro. Miró la fotografía como si fuera una serpiente. Sus manos temblaron. «No debería estar viendo eso», susurró, con una urgencia que me heló la sangre. «Guárdelo. Por su bien, no vuelva a tocar esa caja». Se dio la vuelta y se fue, dejándome con la comida sin tocar y un miedo frío instalándose en mi estómago. La amenaza sutil fue más efectiva que cualquier grito. Esa tarde, Ricardo bajó al archivo. No mencionó las fotos, pero su presencia era una advertencia. Se paró detrás de mí mientras yo trabajaba, observando cada movimiento. «¿Algún progreso interesante?», preguntó. «Solo el trabajo de rutina. Mucha correspondencia comercial», mentí. Él sonrió, esa sonrisa falsa que no movía un solo músculo de su cara. «Excelente. Concéntrese en eso. Lo personal no tiene valor de mercado. No pierda el tiempo». Pero ya era tarde. La semilla de la duda estaba plantada y yo no era de las que dejaban las cosas a medias. Esa noche, cuando todos dormían, volví al archivo. La advertencia de Elena y la visita de Ricardo solo confirmaban que ahí había un secreto que valía la pena proteger. Dejé la caja de las fotografías a un lado y me concentré en los documentos oficiales, las actas de matrimonio. Si mis sospechas eran ciertas, la verdad estaría en la tinta, en los nombres y las fechas. Con manos temblorosas busqué el acta del bisabuelo, Fausto de la Vega, casado en 1923 con Amalia Rivera. La fecha coincidía con la primera fotografía. Luego busqué la de su hijo, Alfredo de la Vega, casado en 1957 con Sofía Solórzano. Y finalmente, la del recién fallecido, Joaquín de la Vega, casado en 1988 con Isabel Luna. 3 nombres diferentes, 3 mujeres distintas según el papel, pero mis ojos no me engañaban. La mujer de las fotos era la misma. ¿Cómo era posible? ¿Una impostora? ¿Una tradición familiar extraña de contratar a una actriz para las fotos de boda? No tenía sentido. El miedo se mezclaba con una fascinación morbosa. Busqué más a fondo, entre los testamentos, y entonces lo encontré. Era una cláusula, repetida en el testamento del bisabuelo, del abuelo y del padre. Era una condición para heredar la fortuna de la Vega, el imperio tequilero, las propiedades, todo. El heredero debía, antes de recibir un solo peso, contraer matrimonio, pero no con cualquiera. El texto era ambiguo, casi poético.
Debía casarse con la custodia del legado, con la viuda perpetua de la familia. El nombre de la novia cambiaba en cada generación, pero el título era siempre el mismo: la viuda, la mujer de negro, la que nunca envejecía. Mi mente trabajaba a toda velocidad, tratando de encontrar una explicación lógica. Quizás la viuda era un título simbólico, quizás las mujeres de la familia se parecían mucho, pero la cara era exactamente la misma curva de la boca, la misma forma de los ojos, el mismo lunar diminuto junto a la ceja izquierda. Revisé las actas de defunción. Fausto, Alfredo, Joaquín, todos muertos. Pero no había ningún acta de defunción para Amalia, ni para Sofía, ni para Isabel. Legalmente, esas mujeres no habían muerto, simplemente desaparecían de los registros después de la muerte de sus esposos. Y entonces, el pensamiento más terrible me cruzó la mente. Un pensamiento tan absurdo que casi me reí. ¿Y si no era una mujer parecida? ¿Y si no eran varias mujeres? ¿Y si era una sola? Una mujer que llevaba casi un siglo casándose con cada heredero de la Vega para mantener la fortuna fluyendo. El aire en el sótano se volvió pesado, irrespirable. La humedad ya no parecía algo natural, sino la exhalación de algo antiguo y podrido. La casa ya no era una mansión, era una tumba. Y los de la Vega no eran una familia, eran los guardianes de un pacto enfermo. Justo cuando iba a guardar los documentos, mi pie tropezó con un pequeño cofre de metal oxidado que no había visto antes, escondido debajo de una pila de periódicos viejos. Lo abrí. Dentro había más fotografías, pero estas eran diferentes, eran más recientes, de los años 90, de los 2000, y en ellas aparecía Ricardo. Ricardo de niño, de adolescente, de joven. Y en cada foto, a su lado o en el fondo, desenfocada pero inconfundible, estaba ella, la viuda. A veces sentada en un banco del jardín, a veces mirando desde una ventana del piso de arriba. Siempre presente, siempre observando. El terror me paralizó. Esto no era historia, esto era el presente. Ella no era un fantasma del pasado, estaba aquí, en esta casa, ahora. Subí las escaleras corriendo, en silencio, con el corazón en la garganta. La casa estaba en una oscuridad casi total, solo rota por la luz de la luna que se filtraba por los enormes ventanales. El silencio era absoluto, demasiado absoluto. Llegué a mi habitación y cerré la puerta con llave. Necesitaba pensar, necesitaba salir de aquí. Pero el contrato que firmé, la necesidad del dinero, me sentía atrapada. Decidí que a la mañana siguiente inventaría una excusa, una emergencia familiar y me iría. Renunciaría al dinero. Ninguna cantidad valía esto. Pero no hubo mañana siguiente para mis planes. Apenas había amanecido cuando alguien tocó a mi puerta. No era un golpe fuerte, sino 3 toques suaves, casi tímidos. Era Elena. Su cara era una máscara de resignación y miedo. «La señora quiere verla», dijo, sin mirarme a los ojos. «¿La señora Elvira?», pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Elena negó con la cabeza. Su voz fue un susurro apenas audible. «No, la otra señora, la de arriba». Y luego añadió, como si fuera la sentencia de una ejecución: «Está en el último piso. La está esperando». El último piso. El ala de la casa que siempre estaba a oscuras, a la que nadie subía. Seguí a Elena como un autómata. Subimos la escalera principal, luego una secundaria más estrecha y polvorienta. El aire se enrarecía con cada escalón. El olor a cera y a humedad fue reemplazado por uno más intenso, dulce y penetrante: gardenias. Un olor abrumador, casi fúnebre. Elena se detuvo frente a una puerta de madera tallada al final del pasillo. No dijo nada, solo la abrió y se hizo a un lado, indicándome que entrara. Luego cerró la puerta detrás de mí. El sonido del cerrojo al girar fue el más solitario que he oído en mi vida. La habitación era un dormitorio de otra época. Muebles de caoba oscura, cortinas de terciopelo que bloqueaban casi toda la luz, un tocador lleno de frascos de cristal.
Y en el centro, sentada en un sillón de respaldo alto, estaba ella, la viuda, Amalia, o Sofía, o Isabel. Era exactamente como en las fotografías. Su cabello negro recogido en un peinado antiguo, su piel pálida, casi translúcida. Llevaba un vestido de seda negro que parecía flotar a su alrededor. No parecía vieja, pero tampoco joven. Parecía suspendida, atrapada en un ámbar invisible. Solo sus ojos, oscuros y enormes, mostraban el peso de un siglo de vigilia. «Acércate, niña», dijo. Su voz era suave, pero resonaba en el silencio de la habitación. «No voy a hacerte daño». Avancé con pasos torpes. El olor a gardenias era tan fuerte que me mareaba. Provenía de un enorme jarrón junto a su sillón. «¿Viste las fotografías?», afirmó. No preguntó. «¿Viste los contratos? Eres más lista de lo que Ricardo pensaba». No pude hablar, solo asentí. Él quería despedirte, encerrar todo de nuevo, continuó, con una media sonrisa triste. Pero yo insistí en verte. Quería ver los ojos de la persona que finalmente se atrevió a mirar. Se inclinó hacia adelante y por primera vez vi la fragilidad detrás de su fachada eterna. Hace casi 100 años me casé con Fausto de la Vega. Estaba enamorada, o creía estarlo. Él era encantador, poderoso, pero su fortuna estaba construida sobre un pacto que exigía un ancla. Hizo una pausa mirando hacia la ventana, hacia un mundo que no había pisado en décadas. Yo soy el ancla. El contrato original no fue un simple acuerdo matrimonial, fue algo más. Me ató a la herencia. Mientras yo viva, la fortuna de la Vega está segura, crece, se multiplica, pero yo no puedo morir y no puedo irme. Cada generación, el heredero debe renovar el pacto casándose conmigo, bajo un nuevo nombre, en una ceremonia privada. Es su bendición y su maldición, y la mía. La verdad era más extraña y más cruel que cualquier cosa que hubiera imaginado. No era un fantasma, era una prisionera. Una prisionera de lujo, sí, pero una prisionera al fin y al cabo. Su inmortalidad, o lo que fuera que la mantenía así, alimentaba la riqueza de la familia. Ellos la necesitaban y por eso la mantenían encerrada, oculta. «¿Por qué me cuenta esto?», logré preguntar, con la voz rota. «Porque estoy cansada», respondió, y en esa simple frase escuché el eco de 100 años de soledad. «Y porque en tus ojos vi la misma chispa que yo tenía antes de que me la apagaran, la curiosidad, la rebeldía». Me miró fijamente. «Puedes irte, puedes olvidar todo esto. Ricardo te pagará el doble, el triple, para que firmes un nuevo acuerdo y desaparezcas. O puedes ayudarme». «¿Ayudarla? ¿Cómo?», susurré. «El contrato original, el que firmé con Fausto, es la única prueba. Si ese documento sale a la luz, el pacto se rompe. La fortuna se desmoronará, sí, pero yo seré libre. Podré finalmente terminar». La palabra morir quedó flotando en el aire. «Está en la caja fuerte del despacho de Joaquín, detrás del retrato de mi primer esposo», dijo. «Ellos creen que nadie sabe la combinación, pero yo la he oído susurrar en sueños durante 90 años. Me dijo los números, 6 dígitos, que eran la llave de su libertad». «La decisión es tuya», concluyó, recostándose de nuevo en el sillón, como si la confesión la hubiera dejado sin fuerzas. «Pero si decides ayudarlos a ellos, si decides tomar su dinero, asegúrate de que sea suficiente para comprarte una conciencia nueva, porque la tuya no te dejará dormir». Salí de la habitación aturdida. Elena me esperaba fuera. No me preguntó nada. Su rostro lo decía todo. Me guió de vuelta a mi cuarto. Pasé las siguientes horas en un estado de pánico febril. ¿Qué hacía? La opción fácil era tomar el dinero y correr, pagar mis deudas, empezar de nuevo, tratar de olvidar. Pero la imagen de Amalia, su voz, su cansancio centenario, se me había metido bajo la piel. La injusticia era monstruosa. Una mujer sacrificada para que generaciones de hombres vivieran en la opulencia. Tomé una decisión, no por heroísmo, quizás por egoísmo. No podía vivir sabiendo que había sido cómplice de algo así. Esperé a la madrugada, la hora más oscura.
Con la combinación memorizada, bajé al despacho del difunto Joaquín. La casa crujía a mi alrededor. Cada sombra parecía una amenaza. Encontré el retrato de Fausto de la Vega. Lo descolgué. Detrás, la caja fuerte. Marqué los números. La puerta se abrió con un clic suave. Dentro había un único sobre de cuero. Lo abrí. El papel era antiguo, quebradizo. El contrato. La caligrafía era elegante. Las cláusulas eran brutales. Describía el acuerdo en términos legales y esotéricos. Amalia Rivera, el recipiente vital, se comprometía a ser la guardiana perpetua del patrimonio a cambio de nada. Había sido un engaño. Justo cuando guardaba el sobre en mi chaqueta, la luz del despacho se encendió. Ricardo estaba en la puerta. No parecía sorprendido, solo decepcionado. A su lado, dos hombres enormes que no eran parte del personal de servicio. Sabía que no debía confiar en ti, dijo Ricardo, con una calma aterradora. Amalia siempre tuvo debilidad por las almas rebeldes. Es un defecto de su carácter. Se acabó, Ricardo, le dije, tratando de que mi voz no temblara. Tengo el contrato. Él se rió, una risa seca, sin alegría. ¿Y qué crees que vas a hacer con él? ¿Llevarlo a la policía? ¿A un periódico? ¿Quién te va a creer? Una restauradora desconocida contra los de la Vega. Te destruiremos. Diremos que eres una ladrona, una extorsionadora. Te encerraremos en un psiquiátrico. Nadie volverá a oír de ti. Se acercó lentamente. Te ofrezco una última oportunidad. Dame ese papel. Te haremos una transferencia ahora mismo. 5 millones de pesos. 10. Elige una cifra y desaparece para siempre. Vete del país, vive una vida cómoda y olvida que alguna vez estuviste aquí. Era la tentación final. 10 millones. Mi vida resuelta para siempre. Pero vi la cara de Amalia en mi mente. Vi sus ojos cansados. Vi un siglo de vida robada. No, dije. La sonrisa de Ricardo se desvaneció. ¡Qué lástima! Hizo una seña a los hombres. No esperé. Arrojé una lámpara de escritorio pesadísima contra el ventanal del despacho. El cristal estalló en 1000 pedazos, creando un ruido ensordecedor en la noche silenciosa. Los hombres se sobresaltaron por un segundo. Fue todo lo que necesité. Salí corriendo por el hueco del ventanal roto, cayendo sobre los arbustos del jardín. Me corté los brazos y la cara, pero la adrenalina no me dejó sentir el dolor. Corrí como nunca en mi vida, a través del jardín oscuro, hacia el muro del fondo, el que daba a la barranca. Escuchaba los gritos de Ricardo detrás de mí. Sabía que no podía llegar al portón principal. La única salida era saltar. Llegué al borde del muro. La caída era de varios metros, hacia la oscuridad. No lo pensé. Con el contrato apretado contra mi pecho, salté. Estoy contando esto desde un lugar seguro. Eso creo. Logré escapar esa noche. El contrato original se dañó en la caída, pero tengo fotografías, tengo mi testimonio. He enviado copias a abogados, a periodistas de investigación, a cualquiera que quisiera escuchar. Los de la Vega, por supuesto, lo niegan todo. Publicaron un comunicado diciendo que fui una empleada inestable, que sufrió un brote psicótico y robó objetos de la familia. La historia es tan increíble que la mayoría de la gente no me cree. Soy la loca que inventó un cuento de hadas gótico sobre una de las familias más respetadas de Jalisco. No he vuelto a saber de ellos directamente, pero a veces siento que me observan. Un auto negro estacionado en mi calle por demasiado tiempo. Una llamada en la que nadie contesta. No sé qué pasó con Amalia. No sé si mi acto de rebelión la liberó o simplemente la condenó a otro siglo de espera. A veces, por la noche, sueño con ella. Sueño con su habitación en el último piso, con el olor a gardenias. Y en el sueño, ella me sonríe. Es una sonrisa terrible, porque no sé si es de gratitud o si es una advertencia. Escapé de la mansión de la Vega, pero hay una parte de mí que se quedó atrapada allí. He aprendido que hay secretos que, una vez descubiertos, te marcan para siempre. Te convierten en su nuevo guardián. Y ahora, este secreto también es tuyo. Y hasta aquí la historia de hoy en Mitos del Lado Oscuro. Si te gustó, suscríbete al canal y deja tu opinión en los comentarios. También puedes mandarnos tu propia premisa o historia en los comentarios.
y tal vez la convirtamos en uno de los próximos videos. Nos escuchamos en la siguiente.